Nomás a la gente, ¿no? ¿Perdón? Admitimos a la gente, ¿no? Sí, pero no estoy haciendo clic y no los puedo Yo los admitir. puedo entender a todos si quieres. ¿Tú los puedes? A ver. Ahí. Ahí, están entrando. Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto tenerlos hoy día con nosotros. Estamos admitiendo a los participantes, así que les ruego un par de minutos de paciencia mientras ingresan nuestros participantes a la plataforma. Pablo, no sé si ves a más personas en la línea. Sí, hay una persona esperando. Ya. Vamos a dar un par de minutos para que todos se puedan conectar. Ahora con este medio virtual es difícil echarle la culpa al tráfico, así que esperamos que todos sean más puntuales. Vamos a esperar un poquito. Me da siempre pena penalizar a los que llegan a la hora, pero vamos a esperar un segundo. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para quienes nos acompañan desde más del sur. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Mi nombre es Milka Dinev, soy la asesora regional del Foro LAC, que es el brazo geográfico de la Coalición Global para Insumos de Salud Reproductiva, RHSC, y seré la moderadora del webinar. En esta ocasión contaremos con la presencia del ingeniero Elías Garcés, quien es el jefe de la Unidad de Proyectos Estratégicos de la Central Nacional de Abastecimiento, Cenabast de Chile, quien gentilmente ha accedido a participar el día de hoy y quien nos hará una presentación sobre esta nueva ley que está teniendo tanto éxito para ustedes en Chile. Y en segundo término tendremos al doctor en Salud Pública y economista Pablo Villalobos, quien es consultor y quien nos ha apoyado con la documentación de estos primeros meses de la ejecución de la ley para la venta de Cenabast a las farmacias privadas no afiliadas a una cadena, ¿no? Por favor, mantengan sus micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo de sus oficinas, de sus casas. Dejaremos las preguntas para el final de la presentación, pero por favor, mientras se desarrollan las presentaciones, no duden en escribir sus preguntas en el recuadro que tienen ahí a un lado del chat, ¿no? Nosotros las resolveremos una vez terminadas las dos presentaciones.
Este webinar está siendo grabado y tendremos tanto el video como el audio disponible en el sitio web de la coalición y lo podrán ver en el canal YouTube. En un par de días les compartiré el enlace, link, liga, como la llamen, de la grabación del webinar. No duden en comunicarse conmigo a través del chat si tuviesen alguna dificultad y por favor recuerden de mantener sus micrófonos apagados. Sin más demora, paso la palabra a nuestro primer panelista, el ingeniero Elías Garcés. Adelante, Elías, y tienes el auditorio a tu orden. No te olvides de prender el micrófono y poner la presentación. Ahí creo que se está viendo, ¿no? ¿Me confirmas, Milka? Perfecto. ¿Sí? Se ve perfecto, sí. Ya, súper. Les voy a presentar un poco el contexto sobre la ley 21.198, o más llamada ley Senabas, que es la que nos permite vender medicamentos a las farmacias privadas dentro del país. La agenda es ver primero una introducción y estado de la ley, luego ver la disponibilidad y desafíos que hay dentro del área del equipo de productos, pues lo mismo con logística, y dar un espacio final para hablar sobre el beneficio social que entrega la ley Senabas. Entonces, introducción y estado de la ley. Esta ley nace a partir del año 2019, en pleno estallido social, surge esta ley donde aparece una nueva facultad que le da a esta institución, que es la Senabas, que se ha encargado históricamente de abastecer a la red pública de medicamentos e insumos médicos, con la que en ese periodo se define en una discusión en el Congreso, luego se aprueba, nos permiten a nosotros como institución intermediar con farmacia, almacén farmacéutico o establecimiento de salud sin fin de lucro, donde estos tipos de establecimientos nos pueden solicitar medicamentos a nosotros como institución y nosotros se los podemos entregar, donde previamente van a pasar esos medicamentos por un consejo consultivo, el cual tiene la función de recomendar, de acuerdo a la duración de las licitaciones que realice la Senabas, el precio máximo de venta al público. Y este consejo se compone por el director de Senabas, un representante de FONASA, otro del ISP, 2 doctores en economía y un tercer doctor que tiene que estar especializado en el ámbito de la salud, doctor en economía también. Hay otro elemento de esta ley que es la gradualidad en el ingreso de las farmacias, que es que Senabas se encarga de gestionar estas solicitudes de intermediación de acuerdo a su capacidad instalada y teniendo un orden de prelación. En los primeros 90 días, después cuando se empezó a implementar la ley, era para las farmacias o almacenes únicos en una localidad o de menor tamaño. En 12 meses eran las farmacias pequeñas pertenecientes a cadenas regionales y en 24 meses, que es un periodo que aún no se cumple, puede ser con los establecimientos de salud sin fines de lucro y con las farmacias de cadena. Todas estas ventas que efectúe la central hacia estos establecimientos tienen que ser publicadas en el sitio web de la página senabas.cl, que es algo a lo que todas las personas pueden acceder, y además las farmacias deberán informar los precios máximos de los productos intermediados, dado que el foco acá es que sea información transparente. En ese mismo ámbito nosotros podemos decir que hoy tenemos 526 productos que las farmacias pueden solicitar a Senabas, donde hay 158 medicamentos que... Me queda la duda si eso... Siento que hay alguien que está con micrófono, ¿no? Bueno, continúo. Donde hay 158 medicamentos que son a contraentrega. Esto quiere decir que nosotros no lo tenemos en nuestras bodegas, pero la farmacia, si nos lo solicita, nosotros vamos a hacer la gestión para que les pueda llegar a ellos. Y esto puede tomar un poco más de tiempo, entre 30 días o 40. Vamos a tener 82 nuevos productos que nos van a poder solicitar las farmacias desde enero del próximo año. Hay actualmente 811 farmacias inscritas
los tiempos de entrega están siendo de 1 a 2 semanas, pero estamos en un proceso de gradualidad porque queremos llegar a que sea entre 1 a 4 días, dependiendo de la región en la que se encuentra aquella farmacia, todo el territorio nacional chileno. Y por último tenemos los precios máximos, donde, y este es como un adelanto, donde en el próximo Consejo Consultivo, y gracias al trabajo de Pablo y de colaboraciones que nos han hecho otras instituciones con consultorías externas, hemos podido desarrollar una nueva metodología que se presentará en el próximo Consejo. Cuando hablo de la gradualidad es porque también hemos avanzado en un proceso donde al principio teníamos a los laboratorios que tenían que ir directamente a los diferentes puntos de la farmacia a entregar los medicamentos, luego empezó a hacerse cargo Senavat de esa gestión, y ahora para tener un mejor servicio se ha externalizado la operación logística a través de un operador logístico que se adjudicó una licitación y que está a cargo de esto. Estamos en un proceso de transición donde vamos a llegar a tener los resultados que son de llegar a la farmacia entre 1 a 4 días. Si uno quisiera ver el proceso completo, es donde vamos a tener un primer caso, una primera fase donde nosotros hacemos el análisis de los precios. Vemos los medicamentos con los cuales tenemos contrato actualmente como Senabas con los laboratorios y vemos si esos precios son convenientes o no para ofrecerlos en las farmacias. Luego de eso, se presentan en un consejo consultivo donde se muestra una propuesta de precio máximo, el cual se aprueba o rechaza. La mayoría de las veces se ha aprobado ese precio. Con el precio máximo ya aprobado, nosotros podemos disponibilizar ese producto para que las farmacias lo puedan solicitar, y esta solicitud se hace a través de una programación, como nosotros lo llamamos. La farmacia nos solicita el medicamento, nosotros validamos que tengamos el medicamento en stock, se lo enviamos, donde ahí se hace la distribución, y hay un último paso donde la farmacia tiene que hacer una recepción conforme. Esto es informar de que el producto que efectivamente pidió le llegó. En esto hay un punto clave que son los precios máximos que tienen estos medicamentos, que deben cumplir principalmente con dos principios. Uno es que el precio máximo debe ser lo suficientemente atractivo para que la farmacia quiera solicitarnos medicamentos a nosotros como institución. Y dos, es que el precio máximo debe ser lo suficientemente barato para que él o la ciudadana vea una disminución significativa en la adquisición del medicamento. Y esto es súper relevante porque a veces uno se queda solamente con que el precio máximo tiene que ser muy bajo para que la ciudadanía lo pueda comprar y signifique una disminución en su gasto de bolsillo. Pero si es muy bajo, la farmacia no va a tener incentivos para pedirnos ese medicamento a nosotros. Es por eso que estos dos principios están en sentidos opuestos, y el desafío está en poder encontrar un punto de equilibrio donde las farmacias sí quieran solicitarnos ese medicamento y la ciudadanía sí le convenga comprar en una farmacia adherida a la ley Senabas. Entonces, dentro de todo este trabajo hay 4 grandes fases. Una, que es con la que nació esta ley, fue el proceso de que se inscribieran farmacias. Nosotros teníamos que salir a buscar de diferentes formas, en la calle, en la radio, en la tele, viajando también, buscando a toda aquella farmacia independiente que quisiera sumarse a este desafío que era intermediar con Senabas y por ende con el Estado. Luego había que convencerlas de que nos solicitaran medicamentos, que es algo que hasta el día de hoy hacemos. Les informamos por teléfono, por correo, y además los vamos a ver para satisfacer sus necesidades, que es el tercer punto, donde empiezan a aparecer ciertas situaciones en las que la farmacia necesita colaboración nuestra, con alguna fiscalización, pueden solicitar ayuda o orientaciones de si tienen que tener una góndola exclusiva con nuestros medicamentos, etcétera. En el lado de los productos, son 3 los desafíos, que uno es cómo nace esta ley, que era incluir productos en base a nuestra experiencia. Esto es, nosotros que hemos entregado tantos medicamentos en la red pública,
podemos saber qué medicamentos se van a necesitar en la red privada. Hay una segunda fase que tiene relación con que, como ya se han inscrito muchas farmacias, nosotros podemos hablar con ellas también o solicitarles que nos digan qué medicamentos les gustaría que estén en la ley. Y en eso hay hartas farmacias que nos han solicitado medicamentos, o que cuando ya se está acabando uno, ellos nos envían cuánto van a querer mensualmente, y eso es algo que a nosotros nos ayuda para poder ordenar y pensar en una estimación de qué es lo que se necesita para el futuro. Y el tercero, que es el más complicado, es mantener con stock los productos. Y esto es complicado porque no es lo mismo que a un privado se le venza un medicamento que al Estado. Y nosotros acá tenemos el desafío de tener que abastecer tanto a las farmacias como también correr o disminuir el riesgo de que un medicamento venza en una bodega Senabas. La tercera dimensión sería logística, donde acá el desafío está en distribuir lo que la farmacia solicita manteniendo un nivel de servicio a lo largo de todo el país. O sea, acá en Chile lo que tenemos es un intermediario en el sector privado que está entre el laboratorio y la farmacia independiente, que es la droguería. Las droguerías son aquellas que logran concentrar medicamentos por parte del laboratorio y poder distribuirlo a las farmacias. Eso muestra claramente que son nuestra competencia, porque si nosotros queremos abastecer a las farmacias privadas y queremos abastecerlas de medicamentos para que puedan llegar a las personas y con esto disminuir su gasto en el bolsillo, tenemos que entregar un nivel de servicio similar o mejor al de las droguerías. Y por último, hay una cuarta dimensión que también es muy importante, que es poder medir la trazabilidad de la implementación de esta ley. Sin ver los datos, nosotros no podemos pensar o ver cuáles son las mejoras o en qué puntos, en qué procesos podemos mejorar. Esta tabla es muy grande, pero nos ayuda a mostrar cuál es la situación de la ley. En septiembre del año 2020 solamente entregamos 24.600 y fracción de cajas, lo que era un valorizado de 46 millones, donde las farmacias en promedio nos estaban solicitando 17 productos distintos y eran 78 farmacias. Ese número ha ido cambiando y en septiembre de este año ya hemos entregado 156.000 cajas, lo que es un valorizado referencial de 536 millones, donde en promedio cada farmacia nos está solicitando 25 productos distintos y son alrededor de 217 las farmacias que nos han solicitado medicamentos. Acá es donde podemos ver el crecimiento y donde ya podemos estar acercándonos en este valorizado referencial a las farmacias populares, como ya podemos ver que estamos superando el número de farmacias con respecto a las populares que hay hoy en día en el país. Acá el desafío es poder ser un complemento de las farmacias populares, pensando en que el foco y el espíritu de esta ley es disminuir el costo de adquisición que tienen las personas para obtener un medicamento. Y estos últimos 3 meses los coloco en particular de manera separada porque muestran donde ha disminuido el número de cajas que se han entregado a las farmacias, en particular en noviembre, porque fue el primer mes y donde nos estábamos adaptando con el operador logístico con el que estamos trabajando actualmente, pero que también nos muestra y nos da algo de esperanza, donde a 9 días de este mes, en diciembre, ya tenemos del orden de 110.000 cajas por entregar y que vuelve a acercarnos a los números que les mostraba en la lámina anterior. Ya son 200 farmacias las que nos han solicitado medicamentos y tenemos 26 productos distintos que nos está solicitando cada farmacia. Nuestro desafío es que hayan más de 2 veces el valor que les estoy mostrando en las cajas entregadas, y que tengamos ojalá 3 veces el número de farmacias que les estoy mostrando en diciembre abastecidas a lo largo del país, para que de esta forma podamos llegar a todas las personas, al menos dentro del país. En eso también ha sido un
un gran tema, cómo incluir productos en la ley Senabas, donde nosotros tenemos que definir cuáles son esos productos, tenemos que fijar un porcentaje que es para que sea de envase público, para que nosotros en una licitación donde estamos comprando para la red pública, vamos a dejar un porcentaje que va a ser en envase comercial para asegurar que ese medicamento llegue a la farmacia privada. ¿Por qué? Porque si al hacerlo de esta forma, estamos obligando al laboratorio a que tenga que bajar el precio, porque si la licitación fuera solamente para la red privada, hay una cierta lógica de mercado en que ellos debieran subir sus precios. Es por esto que al hacer una licitación en conjunto con la red pública, donde estamos pidiendo millones o miles de comprimidos, dado que estamos abasteciendo a toda la red pública, ellos están con todos los incentivos a bajar los precios. Y todo eso tiene un proceso de fijación de ese porcentaje, análisis, abrir la licitación, luego tener un contrato, fijar el precio máximo, presentarlo al consejo y luego de eso se puede empezar a hacer toda la gestión para que llegue a la farmacia. Es un proceso bien largo, pero donde nosotros hemos intentado o hemos logrado, mejor dicho, agilizar cada vez mejor este proceso. Ejemplos. Acá podemos ver ejemplos de algunos productos para que uno pueda ver cuál es el impacto que tiene un medicamento Senabas con respecto al mismo medicamento en el retail. Acá tenemos, por ejemplo, la hidroclorotiazida, que es un antihipertensivo, donde en promedio en el retail chileno se vende a 1.600 pesos y el precio máximo de venta en una farmacia adherida a la ley que nos solicite este medicamento va a ser solamente de 480 pesos. En eso me gustaría que se fijen en el cuarto caso, donde tenemos el Trexanic, que es un hermostático sistémico y coagulante, donde en promedio en el retail se vende a cerca de 78.500 pesos chilenos ese medicamento, y si una farmacia lo solicita, Senabas lo va a vender a un precio máximo de 8.020 pesos. Ahí es donde se ve el impacto, esto es lo que nosotros queremos llegar. Y dado que estamos en el contexto con Milka y Forolac, es que quiero que vean el tercer caso, que es un estrógeno y anticonceptivo, donde en el retail se vende a 6.507 pesos en promedio, y en una farmacia adherida a la ley que nos solicite este medicamento lo va a encontrar un precio máximo de 1.712 pesos. Este es el impacto y este es nuestro foco de donde queremos llegar. Puede que me alargue un poquito, pero ya me quedan pocas láminas. Sobre la disponibilidad y el desafío de productos, como les mencionaba, cuando nosotros partimos con la ley no existía este porcentaje que les estaba mencionando anteriormente en una licitación, por lo tanto apelábamos a una voluntariedad del laboratorio para que entregara esos medicamentos a una farmacia o incluso a una bodega Senabas, donde en la mayoría de los casos el laboratorio rechazaba esa solicitud, y con los nuevos productos hoy en día, dado que las licitaciones tienen la obligación de un porcentaje hacia la farmacia, hemos logrado los números que le había mencionado, y a principios de este año nuestro foco era llegar a tener más de 300 productos disponibles, que es una meta que ya hemos logrado, pero aún así queremos ir subiendo aún más. Y en logística, tal como les comentaba antes, hasta mediados de octubre estábamos haciendo la logística con terceros en regiones y distribución Senabas en la región metropolitana, Valparaíso y O'Higgins. Eso cambió y nuestro gran desafío es poder llegar a los tiempos de entrega en 4 o 5 días, en tener un operador logístico que cumpla con los niveles de servicio que se están dando en el mercado y tener una capacidad para despachar más de 300.000 unidades en el primer trimestre del 2022. Estas son las últimas láminas y con esto me quiero quedar para darle el pase a Pablo. El beneficio social que tiene la ley se puede medir como en el ahorro o el menor gasto, que esto es comparar todas las cajas que se han vendido a través de la ley Senabas, cuánto ha sido ese mismo medicamento en el retail, cuánto está haciendo ese mismo medicamento un precio máximo, y la resta nos va a entregar cuánto es el ahorro
tenido el Estado gracias a la implementación de esta ley. Y el ahorro solamente en el año 2021 es de 7.700 millones de pesos, lo que es aproximadamente 9.6 millones de dólares. Ese impacto ha sido gracias no solamente como a la institución, ya esas 14, 15 personas que están trabajando de lleno a esto, sino que también ha sido gracias a un trabajo colaborativo en donde tanto instituciones internacionales como las farmacias, ciertos proveedores, el operador logístico se han encargado en que podamos cumplir con el espíritu de esta ley, que es poder llegar a las personas y que a fin de mes puedan gastar en lo que ellos necesitan o quieran o prefieran, y que no sea un golpe el tener que estar comprando salud a través de una farmacia o recibiéndolo en un establecimiento público. Si ampliamos esto y lo vemos como en toda la implementación de la ley, año 2020 y año 2021, tal como les comenté, el año 2020 son muy bajas las ventas que se realizan porque estábamos en todo este proceso de ajuste. El año 2021 tiene una mayoría, tiene un crecimiento exponencial si uno lo compara entre ambos años, lo que implica que esta ley ha generado un ahorro o menor gasto de 10.8 millones de dólares. Este es nuestro foco, a esto es lo que queremos llegar, y el espíritu tanto de esta institución como del equipo que está trabajando detrás de esto es por llegar a las personas y poder aportar en lo que es su felicidad y poder llegar a fin de mes con una salud estable. Esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Elías. Realmente las cifras no mienten y son realmente impresionantes, y creo que es por eso que este webinar tenía tanto interés. Pasemos ahora a Pablo, si tienes la gentileza de mostrar tu presentación. Ahí la estamos viendo bien. Se ve ahí, ¿cierto? Se ve perfecto. Perfecto. Gracias. Ya. Entonces lo que yo voy a presentar ahora son los resultados del estudio que hicimos en conjunto con Cenabast y Forolac sobre experiencias para mejorar el acceso a medicamentos en Latinoamérica, y en especial nos centramos en analizar qué es lo que había pasado con el caso de la nueva ley Cenabast, que ya la presentó Elías durante sus primeros meses de implementación. Entonces, el contexto general del estudio, o la motivación a través por la cual decidimos realizar este análisis, es súper básica. O sea, primero, los medicamentos son una parte fundamental de todos los sistemas de salud, especialmente en los sistemas de salud modernos, en que el acceso bueno, y somos médicos, pero sobre todo a medicamentos es crucial en la manera en la que se entiende, se previene y se trata los problemas de salud. El acceso a medicamentos, para efectos del estudio, nosotros lo definimos como la relación entre la oferta disponible y las necesidades de la población. Es la brecha entre lo que la gente necesita y lo que la gente puede acceder, o puede comprar, o puede, bueno, no siempre comprar, puede acceder, y es un desafío en todos los países del mundo. Y por lo tanto, y por lo mismo, nosotros hemos observado a lo largo de los últimos años cómo muchos países han ido implementando estrategias y políticas para poder mejorar este acceso, principalmente bajo el supuesto de que una de las barreras grandes para acceder a medicamentos es una barrera financiera, ¿cierto? Los medicamentos tienen un precio y la gente tiene un problema de liquidez o una restricción monetaria para poder comprarlos, y por lo tanto no puede acceder y no puede satisfacer sus necesidades. Y en este contexto tenemos la ley 21.198, que se publicó se promulgó en Chile en diciembre del 2019, como dijo Elías, justo en medio del estallido social en Chile, y que, entre otras cosas, autoriza, o sea, amplía las funciones del Cenabast, que es básicamente una institución que se dedica a la intermediación de medicamentos, primero entre las farmacias y los establecimientos de salud del sistema público en Chile, a poder
intermediar con farmacias privadas. El marco del análisis en el que basamos el estudio, lo presento en esta diapositiva. Básicamente partimos de la idea de la existencia de fallas de mercado y la justificación para la intervención del gobierno y por lo tanto la aparición para distintas políticas o iniciativas que tratan de mejorar el acceso a medicamentos. Ahí analizamos que habían dos tipos de políticas, unas políticas que tratan de mejorar la competitividad en el mercado, y otras que en lugares en que la mayor competitividad en algunos mercados no es posible, se utilizan instrumentos de regulación directa, o sea, de regulación, disculpen. El segundo la gran dimensión del estudio, del análisis, utilizamos un modelo de gobernanza para ver cómo la implementación de la ley y de otras leyes en otros lugares siguen los modelos como de gobernanza modernos, y utilizamos el modelo TAPIC, que básicamente analiza la implementación de la institucionalidad que se hace cargo de estas iniciativas, estas políticas o regulaciones en 5 aspectos: transparencia, accountability, participación, integridad y capacidad para poder llevar a cabo esta iniciativa. Y para poder darle un contexto a la ley y tener algunos puntos de comparación, revisamos la experiencia de 2 iniciativas de políticas de acceso a medicamentos en la región, en Brasil y en Colombia, y el caso de Cenabas en Chile. Lo primero, vamos a ver un poquito las experiencias regionales rápido para que lo tengamos como un buen comparativo, y después vamos a ver los resultados para el caso de Cenabas. Brasil tiene un mecanismo de regulación de precios que está basado en la clasificación de medicamentos. Tienen 6 categorías de medicamentos y los separan en 2 grandes grupos: medicamentos nuevos, medicamentos que vienen entrando al mercado y que se regulan en base a un precio máximo de venta, y medicamentos que ya están en el mercado y que van cambiando de presentación, y para eso tienen un mecanismo de ajuste automático de precios, tienen un algoritmo de ajuste de precios. Lo que vimos desde la experiencia brasileña, de cosas buenas y cosas malas, es que primero hay un tema con la temporalidad de los instrumentos. La política en Brasil lleva muchos años de implementación, y se partió implementando con una lógica de una política de corto plazo para poder intervenir fuertemente el mercado, pero se siguió en una especie de inercia de política, y hoy día está muy cuestionado si es que efectivamente los instrumentos que inicialmente se adoptaron para poder mejorar el acceso a medicamentos se justifican o no se justifican en el día de hoy, principalmente por la existencia de incentivos negativos a partir de la implementación de esta regulación. Lo que encontramos en la literatura es que, como siempre que uno pone una regulación, genera incentivos en la contraparte, y en este caso los incentivos, dado que los precios están regulados y los precios de venta de entrada a los mercados están regulados por el precio inicial, hay un incentivo de los productores a inflar precios y también a inundar el mercado de nuevos productos, que son 2 características que son características no deseadas de la regulación, no necesariamente buenas. En el caso de Colombia, también tiene una estrategia de regulación de precios. La regulación de precios en el caso colombiano se da en la parte intermedia de la cadena, ¿cierto? Se da entre el precio de fabricante y el del distribuidor, no se da en la parte baja de la cadena, como en el caso chileno, en que el precio máximo se fija el precio de venta minorista. Entonces, la estrategia de la política colombiana se basa en un precio máximo también, es decir, establecen cuál es el precio al que los productos se pueden comerciar en el mercado, que también está basado en precios, en una canasta de precios internacionales. Y al contrario del caso brasileño, que hacen una categorización de sus productos respecto a si son nuevos o no, y respecto a un componente de la composición de los productos, el caso colombiano se basa fuertemente
en variables relacionadas con la concentración de los mercados, bueno, variables más económicas que sanitarias, para definir qué regular y dónde regular. Las lecciones del caso colombiano son similares a las del caso brasileño, que ya sabemos que cuando uno genera regulaciones, genera inmediatamente incentivos en el regulado, y muchas veces, y eso es lo que hay que estar atento, en la generación de consecuencias no deseadas de la regulación. Lo que se encuentra en el caso colombiano, y esto salió en nuestra revisión de la literatura también, es que si bien la regulación de precios ha logrado bajar los precios en el set o en el conjunto de productos regulados, ha generado una contrapartida de aumento de precios de los productos no regulados. Y también, igual que en el caso brasileño, de parte de los productores, de los sujetos de regulación, ha generado estrategias de compensación para poder compensar estos menores ingresos, dado el techo de precio al que ahora pueden vender sus productos, principalmente a través de cantidades, ¿cierto? Entonces se aumenta la cantidad de productos vendidos, se inunda el mercado, y gano un poquito menos, ya que gano menos por cada uno, gano por cantidad y no por precio. Y hay un montón de discusión hoy en el país respecto a si efectivamente está o no está siendo efectiva la política para poder, primero, disminuir los precios, y segundo, lograr el objetivo final de todas estas regulaciones, que no lo olvidemos, es el acceso a medicamentos. Y ahora vamos a ver el caso para Chile. Bueno, Elías ya presentó más o menos en qué consiste la ley y un poco de la implementación en los últimos meses. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en ver lo que mostró Elías hacia el final, cuáles son los efectos de bienestar y qué es lo que ha provocado la implementación de la ley en los últimos meses. Nosotros analizamos desde el comienzo de la ley hasta más o menos mediados del año pasado, con las bases de datos de Cenabás. Lo primero, el proceso, que también ya lo explicó Elías, lo que hace, se toma la canasta completa de productos regulados y se hace una definición por deciles de precio, se fija una tarifa al interior de cada decil, se calculan los precios de retail en ese decil, y se optimiza un precio máximo que tiene estas dos componentes, y esto es súper importante, porque tiene un componente, una restricción que tiene que ver con la oferta, y que tiene que ver con un precio que sea suficientemente atractivo para que la gente o los oferentes en la farmacia, en este caso, quieran participar de la política, y otro que tiene que ver con la demanda, que es que el precio sea menor al que los ciudadanos pueden encontrar en el retail, y por lo tanto ellos también tengan el incentivo de participación. El gráfico de la derecha muestra las cantidades transadas y el valor de las transacciones entre junio del 2020 y junio del 2021. Como mostró también Elías, el primer año de implementación de la ley fue un poco lento, y ya hemos visto que a partir del 2021, tanto el número de farmacias participantes como la cantidad de productos y la cantidad de cajas vendidas, y por lo tanto el valor de las transacciones ha ido en aumento. Lo que nosotros analizamos entonces fue 675 productos que habían en la canasta regulatoria hasta abril del 2021. Aquí están las características de la canasta regulatoria. La mayoría de los productos, voy a explicar un poquito la tabla para que me puedan seguir. Tenemos en la primera columna los 10 deciles de precio, que son los grupos de producto por precio. Y tenemos 3 tipos distintos de productos de acuerdo a las especificaciones o las definiciones de Cenabás. Entonces tenemos productos genéricos, productos de marca y productos similares. Si quieren, para no enredarse tanto, simplemente podemos ir a mirar los totales. Aquí están los 675 productos que estaban en la canasta esa fecha, y así es como se dividían entre estos distintos deciles y tipos de productos. Entonces vemos que la mayor parte de la canasta se encuentra en productos del decil 1 y 2, es decir, los productos de bajo precio, de los precios más bajos. Ahí es donde está el fuerte de los productos que están siendo regulados a esa fecha. Para los productos genéricos del decil 1, que representan el 15% de la canasta, tenemos que
son el 15% del total de productos, pero casi el 50% de las unidades que se habían vendido hasta esa fecha, en términos de volumen, y en términos de valor, aproximadamente el 10% del valor de la canasta regulatoria está en este cuadrante de aquí. Hay obviamente los números y los porcentajes se van moviendo a medida que nos movemos hacia los deciles más altos, en que tenemos menos participación en términos de volumen, pero más participación en términos de valor, son productos más caros y por lo tanto tienen una lógica distinta respecto del impacto. Llama la atención, en el análisis que hicimos, por lo menos, una importante participación en ventas de genéricos del decil 7, principalmente motivado por la venta de Sopiclona, que es un medicamento para el tratamiento del insomnio. En términos de bienestar, lo que hicimos, perdón, fue un ejercicio similar a lo que mostró Elías. Básicamente definimos bienestar respecto de diferenciales de precio, pero lo definimos para dos grupos. Elías mostró el bienestar desde la perspectiva del consumidor, desde la perspectiva de la demanda, pero no hay que olvidar que una de las cosas importantes o más interesantes de esta ley es que pone incentivos a las dos partes, ¿cierto? Tanto a la oferta como a la demanda. Aparte, la demanda tiene el incentivo de comprar y participar de esta ley, porque obviamente pueden acceder a un precio que es más bajo, por lo tanto les conviene ir a comprar precios a la farmacia que tiene la ley Senabas. Pero para las farmacias también es interesante y también genera efectos de bienestar, porque ellos pueden acceder a un precio de compra del medicamento, que es el que les ofrece Senabas, dado que ellos intermedian a gran escala y logran disminuir algunos costos, entre otros de transacción, les permiten un precio y un costo que también es más bajo. Entonces tiene dos ramas que generan bienestar, uno en la oferta y uno en la demanda. Lo que encontramos con el análisis hasta abril de este año es que en promedio la reducción de precio había sido de 23% respecto del precio retail de las farmacias independientes, que son las que participan en la ley. La intermediación refleja beneficios tanto para farmacias como para los consumidores, que eso es lo que acabo de señalar, y cuando se considera el total de los productos, el excedente total asciende aproximadamente a 1.200 millones de dólares. Esto es más grande que lo que mostró Elías, primero porque considera las dos partes del análisis de bienestar, tanto para consumidores como para los productores, y también porque este primer análisis asume que qué pasaría si es que nosotros lográramos aplicar la intermediación de precios y los precios máximos en el mercado completo. Cuando restringimos el análisis simplemente al mercado cubierto por la ley, que son las farmacias independientes, y que en la actualidad deja fuera las farmacias de cadena, lo que tenemos que el bienestar total, sumando el de los productores y el de los consumidores, asciende más o menos a 175 millones de dólares. 40% de eso ganancia de las farmacias, 60% ganancia para los consumidores, y cerca de un 80% viene de venta de precios de productos genéricos. Consideraciones. ¿Qué podemos decir al final de todo el análisis? O cosas que faltan aún por ver. Nosotros hicimos el análisis de bienestar a través de estos diferenciales de precios, pero todavía falta un análisis extra que no teníamos la información para hacerlo, para poder ver qué tan beneficiosa al final del día para la sociedad esta política, que ver cuánto cuesta implementar esta iniciativa, esta ley. Como dijo Elías, hay un equipo en Senabas que está dedicado tiempo completo a hacer esto, ¿cierto? Hay costos de la política y esos debieran ser incluidos en el análisis. Creo que es importante recalcar el hecho de que la política de intermediación, como está definida en la ley de Senabas, difiere de las otras políticas que nosotros analizamos, la brasileña y la colombiana, en el sentido que explícitamente incluye esta idea de dar beneficios a ambos actores del mercado, tanto a los consumidores como a los productores, y por lo tanto avanza hacia una
una política de regulación que es distinta, que no es una política que ofrece solo garrote, sino también zanahoria, ¿cierto? Entonces no es una política que le pone el garrote de la regulación a los productores, generando, como vimos en el caso de Brasil y Colombia, efectos que a veces son adversos, no deseados, y que van en contra de los objetivos de la intervención, sino que también le pone algunos incentivos y generando y compartiendo el bienestar entre oferta y demanda, entre productores y consumidores. Otra consideración, la idea de mirar la cadena de producción en el mercado farmacéutico en distintos puntos. Nosotros vimos que el caso colombiano está el foco regulatorio puesto en el mercado mayorista, en el caso chileno, en el caso brasileño, en el mercado minorista. En el caso chileno tiene un poco de las dos cosas, ¿cierto? Tiene un precio máximo de venta que está fijado en la parte final de la cadena, que afecta directamente al consumidor, pero tiene otra parte que tiene que ver con la intermediación y cómo se relaciona Cenabás con la farmacia, en que mueve la iniciativa regulatoria un poco más arriba, aguas arriba en la cadena del mercado. Y el último punto, que también lo tocó Elías, que nosotros identificamos que hace falta un criterio que permita aumentar la efectividad de la política, principalmente respecto a la decisión de cómo se seleccionan los productos a incluir en la canasta regulatoria. Principal desafío, ya esto para terminar y para que tengamos tiempo para discutir, la escala de aplicación. Nosotros vimos que el ampliar los beneficios de la ley al mercado completo generaría efectos de bienestar enormes, ¿cierto? Casi de 10 veces más de lo que se está generando hoy día, lo que hace pensar, bueno, entonces, ¿cómo ampliamos la escala de aplicación de esta política que se está generando efectos positivos? El segundo punto que hay que empezar a cuestionarse, si al final del día logramos el objetivo o el fin último de la política, que es aumentar el acceso. Con el estudio nosotros fuimos capaces de identificar que efectivamente los precios habían bajado, pero si esa baja de precios se ha traducido en que más gente, en que la brecha entre necesidad y acceso a medicamentos se ha reducido, es una pregunta que no podemos contestar. Entonces yo creo que ahí hay que avanzar hacia ir pensando si efectivamente la ley, o cómo la ley podría ayudar a mejorar el acceso y no solo a disminuir los precios. Y finalmente hay temas de gobernanza que son importantes de destacar, en los que Cenabás podría ir avanzando, mejorando. Primero, tiene tuvo una muy buena evaluación en términos de transparencia, tiene todas sus cifras publicadas en el sitio web, hay un montón de estadísticas, entonces es muy fácil ver qué está pasando con la ley. Faltaría establecer algunas reglas claras para el regulador, para Cenabás en este caso. ¿Qué pasa si el regulador se equivoca? Está todas las reglas puestas para el regulado en la ley actualmente. Y finalmente, cómo aumentamos la participación de otros actores en estos procesos de toma de decisiones. Hoy día la toma de decisiones de la regulación de precios de la ley 21.198 está basada exclusivamente en un comité técnico, y quizás hay que ir pensando en cómo otros actores importantes, entre ellos los propios productores y los consumidores, pueden ir participando en los procesos de toma de decisiones que son los que al final del día le afectan a ellos mismos. Esa es la presentación. Muchas gracias de nuevo, Milka, por la invitación, y Elías y a Cenabás por la ayuda en el análisis. Este es el trabajo que está disponible, que hicimos junto a Diego Vázquez, está disponible en el sitio de ForoLAC. Muchísimas gracias, Pablo y Elías, ambos. Realmente impresionante los resultados. Para ir calentando el ambiente de preguntas, yo quería hacer una pregunta a Elías. Si habían visto la posibilidad, como sucede por ejemplo en Estados Unidos, de venderle a las farmacias en envases a granel, o sea, en el envase que normalmente usan en hospitales, en clínicas, y para que ellos reenvasen en envases individuales o personales más pequeños, ¿no? Por ejemplo, uno va a CVS
o a Walgreens en Estados Unidos a comprar levotiroxina, y ellos sacan un pomo de ese tamaño, hacen una etiqueta con tu nombre, con el nombre del médico y el medicamento, y te ponen, por ejemplo, 90 pastillas para 3 meses, ¿no? Entonces, ¿han visto alguna posibilidad de hacer algo así? ¿Es algo que la ley les permite en Chile? Es un camino, es parte del horizonte. Sí, yo creo que acá el tema de que las licitaciones pidan un porcentaje en envase comercial, que es pensando para la distribución a farmacias privadas, es porque justo en ese momento donde estábamos empezando las distribuciones salió un nuevo reglamento desde el ISP, que es la institución que regula, donde les mencionaba a las farmacias que en un año ya tenían que todas tener espacio o arrendar el servicio de fraccionamiento. Entonces, el desafío que se nos viene a nosotros es, en el corto plazo vamos a poder incluir medicamentos que sean de envase clínico, pero también vamos a poder pensar y queremos nosotros entregar como ese medicamento listo, como a granel a la farmacia, le entregamos en la caja y ellos se encargan de hacerlo a granel. Esa es parte del análisis, pero ya lo estamos empezando a ver. Excelente, porque creo que sería otro elemento más de ahorro, ¿no? Porque ese gasto en las cajitas, en los blisters, eso es sumamente grande. Felipe Vera quería hacer una pregunta, levantó la mano. Felipe, si quieres prender tu micrófono, adelante. Sí, hola. Oye, muchas gracias por la presentación. Súper interesante por varias cosas, ¿ya? Tanto por el estudio y por las modificaciones que ha tenido que hacerse nada más. Yo quería comentar una cosa y después hacer una pregunta, que era con respecto al hecho de, como de la regulación en los otros países que se conversaba, un poco de lo del caso de Colombia y Brasil, que a mí igual me queda la duda. O sea, claro, yo entiendo que hay productores que en sí empiezan a inundar un poco con otros productos para cubrir un poco esta demanda, como para hacer mayoritariamente más venta de unidades, pero yo aún creo que el hecho de que finalmente la demanda es tan inelástica de las personas en sí con respecto a los medicamentos, es un factor a considerar, porque al final cuando tú veis como Colombia, México e incluso El Salvador, las unidades crecen, si bien llegan a un punto como de cruce, que finalmente se equipara las unidades vendidas con lo del precio, etcétera, sigue aumentando un poco más las unidades. Entonces yo creo que ahí también hay un factor a considerar, que al final del día la demanda era tan inelástica en un momento por parte de los pacientes, que después cuando ya hay un precio que es accesible, todos empiezan a comprar como dentro de lo que realmente querían, ¿ya? Por otra parte, yo creo que sería importante revisar un poco la visión del medicamento que se está vendiendo con respecto al código ATC, ¿ya? Con respecto a la finalidad como terapéutica del medicamento en sí, porque al final cuando uno ve la media, por ejemplo, en México o en Colombia, claro, se habla de una media de un 30% en disminución, pero en Colombia hay medicamentos que son de diabetes, por ejemplo, y se habla de una, específicamente, esto hablando ya más de heterogeneidad, de un 84% de reducción de precio, ¿ya? Entonces, yo creo que sería interesante ver esa variabilidad acá en Chile, o cómo se podría dar, porque finalmente esos son medicamentos que uno podría decir que tienen una utilidad terapéutica mucho más alta. No hay tanta cobertura dentro de esos medicamentos en nuestro sistema actual, y finalmente esta disminución en el precio sería la única forma de aumentar esta utilidad en salud, ¿cachai? Y salvar un poco o sea, como, y finalmente como compensar que la demanda que existe realmente pueda consumir estos medicamentos, ¿ya? Entonces, yo quería preguntarles si, como han pensado este análisis un poco más adelante, y cuáles son las otras propuestas metodológicas de acceso a medicamentos, ¿ya? Porque al final del día yo también vi, claro, Colombia también hace un análisis más adelante de cómo mejora, por ejemplo, las dosis en diferentes farmacias o en las distribuciones geográficas, si han podido revisar un poco de eso. Y bueno, lo otro, yo me imagino que también en esta canasta que se hace es como, se pensará en un futuro este mix como dipol pacientes productores, pues, como decía un poco Pablo. Eso. Gracias por la presentación de nuevo, súper buena y gran ley nada más, por así decirlo.
no sé Pablo, cómo ¿tú quisieras podamos- hacer algún comentario? Sí. Sí, no, solo insistir que por lo menos, y gracias Felipe por el comentario y la pregunta, lo que nosotros más recalcamos al final, y eso está muy claro en el informe, quizás no quedó tan claro en la presentación, de uno de los grandes desafíos para Cenabas es empezar a pensar en los criterios de inclusión de los nuevos productos en la canasta de regulación y con qué criterios debiera entrar un producto, pensando de nuevo que el objetivo de la ley es aumentar el acceso a medicamentos y al final el objetivo más arriba es contribuir a la eficiencia del sistema de salud y por lo tanto a la mejora de los resultados en salud. Y por lo tanto es necesario que Cenabas, que por lo menos hasta la fecha que nosotros hicimos el estudio, no tenía, incluyera criterios sanitarios en el proceso de selección de nuevos productos. De alguna manera, lo que nosotros analizamos fue una especie de piloto de la ley todavía está andando, todavía es muy pequeñita, pero lo que sí nos permitió estos meses de evaluación es ver que la estrategia funcionó. Ahora, cuando la escalemos, hay que escalarla con unos criterios que nos permitan matar más pájaros de un tiro. Entre ellos, es tener productos o sea, tener un análisis de productos en los que efectivamente uno pueda hacer el supuesto que el precio está siendo una barrera de acceso, y otros que sea otro conjunto de productos en que uno puede hacer el statement que es importante que la población acceda por sus características terapéuticas, efectivamente. Gracias. Sí, Sí, Elías. porque la pregunta, la parte del Salvador, Colombia, es una buena pregunta porque mencionan la parte del Salvador y es como el tercer país como de ejemplo que hay en este lado de la región. Entonces, en ese estudio que hace Pablo solo faltaba El Salvador, pero nosotros quisimos andar más en Colombia y Brasil. Sobre lo que menciona Pablo, es verdad, cuando sale ese informe, esa era la sugerencia, hoy día esto sí se está realizando, donde estamos como viendo el tratamiento del medicamento para ver cuál se va a incluir, se ve el análisis también de cuánto es la demanda que hay de ese medicamento en el sector privado, pero acá lo más difícil es obtener los datos, y acá a mí siempre se me viene el ejemplo de la hormona de crecimiento. En datos de IQVIA, que es la base de datos que maneja cuánto se vende a nivel nacional sobre un medicamento, aparecía que en un año móvil se vendían 1.800 cartridges de la hormona de crecimiento. Cuando entra una fundación, la primera, entra una fundación a adherirse a la ley Cenabas, nos hace una solicitud de 4.000 cartridges, donde nosotros le decimos que no era necesario que pidiera todo de una, que lo podía hacer mes a mes, y nos dice que no, que sus 4.000 cartridge es lo que necesita mes a mes. Y donde incluso nos invitó y nos mostró como los cuadernos donde tenía a todas las personas anotadas, que eran niños, niñas, que necesitaban ese medicamento. Ese es el gran problema con el que nos enfrentamos hoy. Entonces, una cosa efectivamente va a ser el mirar cuál es el tratamiento que tiene cierto medicamento y que se va a salir a licitar. Pero la dificultad hoy para nosotros está en cuál va a ser ese porcentaje que vamos a fijar. Eso es lo más complicado, porque ayer me refiero a hace un año, teníamos que salir a buscar una licitación donde la licitación tenía un contenido, no sé, de 6.000 cartridges, y eso era para la red pública. Y de pronto llega alguien por ley Cenabas y quiere 4.000 para el mes. La licitación posterior donde se fijó un porcentaje de ese medicamento es un 80% o del orden del 80% para la red privada, porque son esos 4.000 mensuales que quiere esa fundación. Hoy día tenemos el desafío de que entró otra fundación que es para esa misma hormona también. O sea, esa demanda se va a disparar. Eso es lo que hace más complicado y a la vez más entretenido también trabajar en lo que es la ley Cenabas, porque va entregando un montón de cosas que tenemos que resolver. Eso quería mencionar como ejemplo.
Gracias, Elías y Pablo, por las respuestas. Tenemos pregunta de Jaime Espina, que la puso en el chat, pero también levantó la mano. Adelante, Jaime, abre tu Muchas gracias, micrófono. Milka. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien, cierto? Se escucha bien. Al comienzo del año 2020, nosotros hicimos una ecuación de cuánto era el gasto bolsillo, cuánto era el gasto global en Chile de los fármacos. Cuánto más estaba gastando en el bolsillo la gente versus lo que gastaba la salud pública, para saber cuánto iba a ser lo que podíamos soportar el aumento del precio que podíamos generar como reacción de la industria al meternos en un segmento que es el segmento que la industria ha manejado y ha descremado en forma histórica, que es el segmento del retail. ¿Ya? El descreme lo hace en el retail, la industria farmacéutica. La pregunta mía respecto de eso es, ¿qué opinan los panelistas, los presentadores, que felicito de pasada, digamos, respecto al riesgo de perder capacidad de oferta de nuestra industria frente a esta incursión de la Cenabast en un negocio que era de ellos, digamos, ¿ya? Comiéndoles la utilidad, ¿ya? O sea, ¿cuál es el riesgo que tenemos nosotros de perder? Ya tenemos algunas señales de alguna relevancia de menor competitividad o no interés en participar en nuestro proceso de intermediación. Y quiero hacer un par de comentarios después de la pregunta. Hay que tomar en cuenta de que para Cenabast nosotros estamos generando una sinergia, aprovechando nuestra capacidad de compra del sistema público de salud, del sistema de atención pública de salud, para comprar también para el retail, ¿ya? Y otra cosa importante es que los famosos costos de la operación de la Cenabast, y aquí hay mucho fake news en el tema de las farmacias, particularmente farmacias populares y también en farmacias privadas, respecto del desfinanciamiento, de que las farmacias populares están quebradas, lo cual es una mentira del porte de una catedral, a la cual estamos acostumbrados en este país, pero no importa, hay mucha gente mentirosa que trata de desincentivar o de calumniar iniciativas. Yo les digo a todos de que las farmacias populares no están en absoluto quebradas, sería ridículo, porque son los municipios, pero bueno, es un tema. Lo importante, interesante yo creo que el aporte del estudio es cuánto es el beneficio a las personas. Nosotros hemos vendido 21.000 millones el año 2021 en farmacias privadas, en farmacias populares, por ejemplo, y esos 21.000 millones se traducen a más de 200.000 millones de reducción en el gasto de los bolsillos de los chilenos. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál es el riesgo que ustedes creen que nosotros podemos, amenaza que podemos tener como Cenabast respecto de la pérdida oferente a nuestra intermediación? Muchas gracias. Y acá en el chat hay una pregunta similar de Mónica Lai, del Fondo de Población de Copenhague. Gracias, Mónica, por conectarte, debes estar en la noche allá. Y Mónica hace la misma pregunta. Muchas gracias por su excelente presentación. Los felicito por esta iniciativa y el estudio realizado sobre las lecciones en la región. ¿Existe algún tipo de recuperación de costos para el gobierno de Chile de los productos que están vendiendo a las farmacias privadas? ¿Los laboratorios farmacéuticos les permiten revender los farmacéuticos? ¿Hay condiciones contractuales para ello? Creo que ahí tenemos ambas, ahí se pueden contestar ambas preguntas. Elías, Pablo. Ya, puedo partir. Yo creo que para este periodo, el mundo de lo estático, donde hay cosas que podemos poner en pausa y analizar solo otras, como el ceteris paribus, creo que no corren. Entonces creo que en eso hay un contexto de la pandemia también que afecta claramente en este mercado donde ciertos insumos se están cargando en la fabricación de unos medicamentos por sobre otros, y eso podría hacer generar otros incentivos del participar o no participar, más allá de lo que es la ley Cenabast. Eso es como una cosa. Lo otro es que la legislación, y acá la ley Cenabast en particular, cuando se van aprobando el año 2019, esta ley, también permite la opción de
de traer medicamentos del exterior. Y eso es algo que la Senamás no tenía la oportunidad o tenía que hacer ciertas coordinaciones vía OPS con otras instituciones para que llegaran. Y eso no es necesario hoy, e incluso el traer un medicamento externo podría traer el problema de que ese medicamento no esté registrado en nuestra institución. Bueno, la ley también da esa facultad de que la Senamás podría aplicar ese registro. Entonces, esos son ventajas o respuesta a lo que podría pasar con ciertos laboratorios. Eso es como una cosa. Lo otro, y que creo que se me quedó en lo que preguntaba Felipe Vera, es como qué otras iniciativas pueden haber con respecto a lo que estamos haciendo hoy. Y yo ahí me gustaría mencionar 3, no voy a alargar tanto, pero una es que en Chile no se conoce no se conoce a nivel de red qué medicamentos y qué cantidad de medicamentos tiene cada hospital, cada establecimiento. A nivel de red, ahí hay un desconocimiento, no hay una estandarización de esos datos y por tanto uno no puede generar acciones conjuntas o coordinación de envío de ciertos medicamentos y eso es un desafío con el que se puede avanzar y hay un proyecto que busca resolver eso y pueda orientar también a los establecimientos en comprar o no comprar un medicamento a través de Senabas. Ese es uno. Y el otro tiene que ver con la compra al estilo de que sea un e-commerce, que lo estamos llamando tienda Senabas, que pueda agilizar esos procesos entre los establecimientos, laboratorios y la Senabas al centro. Y el tercero, y creo que acá esto es parte de un desafío que se inició y que hoy la legislación es la que no lo permite, pero creemos que podemos llegar a algo similar y en que le sigamos poniendo empuje, es un proyecto que nosotros lo llamábamos despacho territorial, que buscaba el despacho de los medicamentos a la dirección de las personas, o dicho de otra forma, el despacho a domicilio de los medicamentos, partiendo con los crónicos y aquellas personas que tenían problemas de movilidad. Esas iniciativas creo que son parte también de lo que están pensando la institución y que va con un foco en que no pensemos solamente en que el medicamento le llegue a la persona, sino que también le llegue cuando lo necesite. Eso por mi lado. Pablo, te toca. Sí, voy a tratar de responder las dos preguntas en una, lo que hizo Jaime y lo que puso Mónica en el chat. Recordad que uno de los elementos más interesantes de la estrategia de Senabas es que explícitamente toma en cuenta la generación de incentivos en el productor, en la oferta. En este caso, en la farmacia. Como yo decía, sale un poco de las políticas tradicionales de regulación en que están pensadas, obviamente esto es una caricatura, con la lógica del garrote y busca la manera de ponerle una zanahoria para evitar justamente los incentivos no deseados de la regulación, que son los que se reportan, por ejemplo, en los casos de Brasil y Colombia. Yo voy y le impongo un precio máximo al productor con el fin de que le baje los precios al consumidor. Esos precios bajan, el productor no tiene nada que hacer, pero se pone una camisa de fuerza y termina compensando, buscando estrategias que al final terminan dañando por otro lado a los consumidores muchas veces. Entonces, la estrategia de Senabas de incluir y dejar parte de la torta para el productor y hacerlo partícipe de esta ganancia en bienestar, yo creo que puede ser cuestionable desde alguna perspectiva, pero creo que es importante porque primero, como dice Jaime, lo primero que tiene que pasar para que esto funcione es que las farmacias o el oferente tienen que estar dispuestos a participar. Entonces, si no tienen un incentivo, claro, como tiene en este caso,
se corre el riesgo de que la iniciativa completa o la política completa pierda eficacia, ¿cierto? Si es que las farmacias ven esto como una amenaza para sus utilidades o lo que sea. Entonces, en la medida que Senabas logre mostrarle a las farmacias que esto es conveniente, ese riesgo de perder la oferta se ve reducido, que al final, de nuevo, sería una consecuencia no deseada de la regulación, porque al final nosotros lo que queremos no es solo que baje el precio, queremos que haya más acceso. Entonces, si hay menos oferta, vamos en contra de ese objetivo. ¿Cómo logramos eso? Bueno, para eso el Estado tiene que efectivamente darle un dulce o darle una zanahoria a la oferta. Y recordemos que lo que hace la ley es ampliar la facultad de Senabas. Senabas no está haciendo algo distinto de lo que hace siempre. Lo que pasa es que esta intermediación la hacía para el sistema público de salud, y ahora ese mismo precio, esa misma negociación que hace con los productores, y esos mismos precios que consigue para los establecimientos de salud del sistema público, ahora se los puede ofrecer a un privado. Lo que desde la perspectiva de políticas públicas se podría ver como el equivalente a una transferencia condicionada, porque no es un regalo al privado gratis. Yo le digo, mira, yo te ofrezco este precio, que es más bajo que el que podrías conseguir tú solo, pero con la condición de que tú le ofrezcas un precio más bajo a los consumidores. Entonces esa es un poco la lógica, y yo creo que tiene este importante componente de incentivo para la oferta, que evita que efectivamente el riesgo de que los oferentes se salgan o no quieran participar del acuerdo, y por otra parte tiene una justificación de política pública en que al final del día el objetivo de aumentar la oferta vía tener más puntos de venta, más productos y a un precio más bajo se cumple. Obviamente eso tiene un costo, y que en este caso de alguna manera lo asume el Estado, pero a costa asumimos, suponemos, un beneficio social y un beneficio para los consumidores que es más alto. No sé si contesta o no más o menos las preguntas. En el chat hay otra pregunta de Felipe Vera. La incorporación de las grandes cadenas y grandes distribuidoras a la ley Senabast. ¿Qué resguardo se ha tomado para quienes ya manejan el mercado, cadenas, que no empujen en contra de la iniciativa? ¿Cómo es la participación de los laboratorios privados chilenos versus las grandes empresas internacionales de farmacia, ¿no? Farmacéuticas? Sobre la primera pregunta, el foco de esta ley y la implementación de la misma siempre ha sido como una política pública bien abierta. Entonces en esto desde inicios se han tenido muchas conversaciones con farmacias privadas, con farmacias de cadena, con laboratorios, con operadores logísticos, buscando cuál puede ser la mejor solución pensando en que se llegue a la persona. Cuando uno tiene ciertas dudas sobre acciones que podrían tener eventualmente las farmacias de cadena, dado que tienen un control sobre el mercado, creo que la mejor respuesta es que nosotros estamos en constante conversaciones con las asociaciones de las farmacias independientes, e incluso también hemos tenido conversaciones, y en más de alguna ocasión nos hemos encontrado con la presidenta del Colegio de Químicos y Química Farmacéutica del país, que además trabaja en una farmacia popular. Entonces, hemos estado en constantes conversaciones donde ellos nos han comentado si es que ha habido alguna reacción, si es que han habido algunas cosas, porque acá uno no puede olvidar que la farmacia, hay una de esas farmacias de cadena que cuenta con una de las droguerías más grandes del país, que su posición en el mercado debe ser del orden del 60 a 70%, y que además nosotros supimos que esa droguería le andaba preguntando a farmacias independientes cómo estaban evaluando la ley Senabast.
Entonces, en eso nosotros también hemos tenido la reacción, hemos conversado con las farmacias independientes, hemos intentado mejorar el servicio y nuestro foco hoy está en que podamos, vamos a llegar a entregar un nivel de servicio al igual que una droguería a las farmacias independientes. Ese es nuestro desafío, es donde hemos estado trabajando todo este año. Yo creo que es mejor ser transparente y creo que hemos entregado un buen servicio, no así un servicio al nivel de la droguería, y es parte del desafío que vamos a tener el próximo año. Ahora, el próximo año se nos viene que una farmacia cadena también nos va a poder solicitar medicamentos, y en eso nosotros estamos trabajando en ciertos elementos para que haya la gradualidad que trae la ley también se pueda cumplir en la operación de la implementación de esta ley. Eso es con respecto a la primera parte. Con respecto a la segunda, yo no tengo ese dato. Creo que si mencionara un porcentaje me estaría pegando un carril enorme, porque nosotros manejamos la información entre lo que es una compra nacional y una compra extranjera. Pero en eso, ver un laboratorio como privado, nacional versus grandes internacionales, hay grandes internacionales que tienen su filial acá, entonces me costaría encontrar ese dato como ahora, mientras estamos en la exposición. Bueno, hemos pasado bastante, creo, el tiempo de una hora. Les agradecemos muchísimo a Elías y a Pablo por la brillante presentación. Gracias a todos por sus preguntas provocadoras. En el chat he puesto el link a el resumen ejecutivo, que lo tienen en inglés y en castellano, así como al documento completo en castellano para su referencia. Y estamos dispuestos a seguir trabajando con Senabast en seguimiento de la implementación de esta ley como un ejemplo para los demás países de la región, en donde también se sufre mucho por el tema de acceso a medicamentos. Justo antes de la presentación conversábamos sobre el precio de medicamentos para el cáncer de seno, por ejemplo, para el Alzheimer, que son precios totalmente inalcanzables para el ciudadano de a pie. Así que muchas felicitaciones, Senabast, por todos estos logros. Seguimos acompañándolos para aprender de ustedes, y muchas gracias a todas y todos por su presentación y por su presencia el día de hoy. Que tengan un buen fin de semana, mañana ya es viernes, y unas buenas fiestas de fin de año. Ya no sé si volveremos a tener un webinar este mes. Un abrazo fuerte y muchas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes, buenos días. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Bye, bye.